Buenas tardes, hermanos. Está en Hechos 21, desde el versículo 37 hasta el 22, 29. Cuando los soldados estaban a punto de meterlo en el cuartel, Pablo le preguntó al comandante: ¿me permite decirle algo? ¿Hablas griego?, replicó el comandante. ¿No eres el egipcio que hace algún tiempo provocó una rebelión y llevó al desierto a 4.000 guerrilleros? No, yo soy judío, natural de Tarso, una ciudad muy importante de Cilicia, le respondió Pablo. Por favor, permítame hablarle al pueblo. Con el permiso del comandante, Pablo se puso de pie en las gradas e hizo una señal con la mano a la multitud. Cuando todos guardaron silencio, les dijo en arameo: Padres y hermanos, escuchen ahora mi defensa. Al oír que les hablaba en arameo, guardaron más silencio. Pablo continuó: Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, bajo la tutela de Gamaliel. Recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy día. Perseguí a muerte a los seguidores de este camino, arrestando y echando en la cárcel a hombres y mujeres por igual, y así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. Incluso obtuve de parte de ellos cartas de extradición para nuestros hermanos judíos en Damasco, y fui allá con el fin de traer presos a Jerusalén a los que encontrara, para que fueran castigados. Sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, me contestó él. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba. ¿Qué debo hacer, Señor?, le pregunté. Levántate, dijo el Señor, y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que sea dispuesto que hagas. Mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. Vino a verme un tal Ananías, hombre devoto que observaba la ley y a quien respetaban mucho los judíos, que allí vivían. Se puso a mi lado y me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquel mismo instante recobré la vista y pude verlo. Luego dijo: El Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados, invocando su nombre. Cuando volví a Jerusalén, mientras oraba, en el templo tuve una visión y vi al Señor que me hablaba: Date prisa, sal inmediatamente de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Señor, le respondí, ellos saben que yo andaba de sinagoga en sinagoga, encarcelando y azotando a los que creen en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo, Esteban, ahí estaba yo, dando mi aprobación y cuidando la ropa de quienes lo mataban. Pero el Señor me replicó: Vete, yo te enviaré lejos, a los gentiles. La multitud estuvo escuchando a Pablo hasta que pronunció estas palabras. Entonces levantaron la voz y gritaron: Bórralo de la tierra, ese tipo no merece vivir. Como seguían gritando, tirando sus mantos y arrojando polvo al aire, el comandante ordenó que metieran a Pablo en el cuartel. Mandó que lo interrogaran a latigazos, con el fin de averiguar por qué gritaban así contra él. Cuando lo estaban sujetando con cadenas para azotarlo, Pablo le dijo al centurión que estaba allí: ¿Permite la ley que ustedes azoten a un ciudadano romano antes de ser juzgado? Al oír esto, el centurión fue y avisó al comandante. ¿Qué va a hacer usted? Resulta que este hombre es ciudadano romano. El comandante se acercó a Pablo y le dijo: Dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, lo soy. A mí me costó una fortuna adquirir mi ciudadanía, le dijo el comandante. Pues yo la tengo de nacimiento, replicó Pablo. Los que iban a interrogarlo se retiraron enseguida. Al darse cuenta de que Pablo era ciudadano romano, el comandante mismo se asustó de haberlo encadenado. Hermanos, esta es palabra de Dios. El otro día fuimos al cerro con el Max a andar en bicicleta. En verdad esta foto no es del otro día, porque estaba muy abrigado, pero... y bueno, como ustedes saben, nuestros paseos no son del todo seguros. ¿Por qué se ríen? Subimos harto,
De hecho, al Max lo enganché con un elástico para que pudiéramos llegar más lejos. Ya cuando íbamos bajando, llegamos a una sección muy empinada, resbalosa, muy rocosa, con una zanja, por un lado con el cerro inclinado y por el otro con un precipicio. Y está la Maca escuchándome. Y él le dije, ya Max, valiente, escoge tu línea y dale nomás. Y él me dijo, es que no soy valiente. Y le dije, pero ¿cómo? Si ya lo has hecho antes. Ya habíamos ido y habíamos bajado por ese mismo lugar y con barro. ¿Qué pasó que ahora tenía miedo? ¿Por qué ahora no fue valiente como lo había sido anteriormente? Y tengo miles de historias de mí siendo invaliente, ¿ya? Pero esta era más cercana. ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó su valentía? Más adelante les voy a contar qué pasó, pero historias como esta nos invitan a preguntarnos ¿qué es ser valiente? ¿Cómo ser valiente frente a miedos y dificultades más grandes que esto? ¿Cómo ser valiente a miedos y dificultades más relevantes de la vida? ¿En qué podemos afirmarnos para ser cristianos valientes que comparten su fe? Los invito a orar. Señor, pido que tú nos dirijas en este momento. Queremos escuchar tu voz. Hay muchas cosas que podríamos aprender de un pasaje como este. Pero pido que esta mañana nos enseñes algo que sea práctico para el momento en el que estamos pasando hoy, para enfrentar nuestros miedos, nuestras debilidades. Háblanos en esta mañana, Señor. Habla a pesar de mí. Y ayúdanos a poner mucha atención, a mantener la atención y a ver cómo esto se aplica a nuestras vidas. Lo pido en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hemos escuchado la lectura. Imagínense qué harían ustedes si una turba los estuviera persiguiendo para matarlos y las fuerzas especiales, que más encima los van a meter presos, tratan de proteger la vida de ustedes. ¿Qué harían? Espero que no hayan estado en una situación así, pero que ¿arrancarían? ¿Se esconderían? ¿Gritaríamos? ¿O alegaríamos inocencia? Yo no fui. ¿O insistiríamos por protección? Por favor, protéjanme de todo esto. Por favor, protéjanme más. En una situación así estaba Pablo. ¿Pero qué hizo él? Verso 37. Se atrevió a parar justo antes de entrar al cuartel donde estaría seguro. Se atrevió a parar para hablarle calmadamente al comandante. Aún con la multitud encima, pide que le permitan hablarle a los mismos que lo querían matar, dejando de lado su bienestar inmediato y su seguridad. O sea, no solamente tiene la valentía para dejar de escapar y querer hablarle a sus perseguidores, sino que también tiene la valentía para dirigirse a una autoridad militar, no poco importante, a un tribuno, a un soldado encargado de otros 1000 hombres. Pero además, el mensaje con el que pretende defenderse es todo menos cobarde. No trata de defenderse negando falsos cargos en su contra, no trata de apaciguar a la multitud, no trata de agradarlo en sus propios términos, sino directamente usa como defensa el mismo discurso por el cual se ganó el odio. No cambia su mensaje.
sino que una vez más aprovecha esta oportunidad para hablarle a quien derechamente lo quería matar, a quienes lo querían matar. Valiente, ¿o no? Ahora, ¿de dónde viene esa valentía? En las bicicletas hay 3 tipos de valentías: la del ignorante, la del loco y la del experimentado. El ignorante que dice, no, si yo me tiro por ahí, yo salto eso. Y lo hace y se cae, probablemente. Porque él no conoce las consecuencias. De hecho, esa suele ser la valentía de los niños. Se tiran porque no saben que si van a 50 kilómetros por hora y se les sale la cadena, se rompen la cara. La otra es la del loco, la que conociendo las consecuencias le da lo mismo. Y muchos de ellos tienen algo en el cerebro que no sienten miedo y le dan nomás. Y la otra es la del experimentado, la que ha pasado por todas las etapas de aprendizaje, tiene muchos conocimientos, conoce su cuerpo, conoce sus límites y ha superado poquito a poquito sus barreras del miedo. Max, en la historia que les contaba, está pasando de una valentía ignorante del peligro a una que se basa en la experiencia y la confianza en sus habilidades. De a poquitito va avanzando. Así que después de conversar con él, le dije, vuelve a subir, ponte más arriba, usa los 2 frenos suaves y dale. Confía en lo que sabes y no pienses mucho más. Y lo logró. Lo que Pablo enfrentaba no era andar en bicicleta, ¿cierto? Era muchísimo más grave. Y sabemos que no era un ignorante del peligro que enfrentaba. Ya lo habían golpeado en ocasiones anteriores, hasta casi matarlo. Y había sufrido ya mucha persecución. Conocía los riesgos. No tenía esta valentía del ignorante. Tampoco era un loco. En ocasiones anteriores hemos visto que él no iba sin miedo a enfrentar a sus perseguidores, a tontas y a locas. De hecho, lo hemos visto escapar en otras ocasiones, esconderse, resguardarse, tomar otro camino, dejar en pausa su predicación y volver unos días después, porque eso era lo más sabio. Entonces, no tiene una valentía del ignorante, no tiene una valentía del loco. Así que podríamos decir que Pablo ahora muestra una valentía de un experimentado. Y podríamos decir que confiaba en sus credenciales, que sus credenciales lo librarían de las amenazas. Insisto, podríamos pensar eso. Por un lado, era un ciudadano romano, versos 37 al 39. No sé dónde lo puse, digamos por ahí. Bueno, versos 37 al 39 lo pueden ver en sus Biblias cuando se atreve a preguntarle al comandante. Lo hizo hablándole con un griego refinado y bien pronunciado, propio de un romano. Y eso llamó la atención del comandante al punto de darse cuenta de que Pablo no era el criminal que él pensaba, sino le dice, tú no eres entonces el egipcio que había causado un motín, una revuelta. Por eso podríamos pensar que su atrevimiento es porque hizo valer su ciudadanía. O como lo hizo más adelante, verso 25 al 28 del capítulo 22. Cuando iban a azotarlo para obtener información sobre por qué los judíos lo querían muerto, en esa ocasión, Pablo utilizó su derecho como ciudadano romano para evitar ser torturado. Entonces podríamos decir, Pablo parece estar confiando en sus credenciales como romano. Pero por otro lado, era un judío de pura cepa. Así que aparentemente Pablo también confiaba en el hecho de ser judío para atreverse a hablarle a la multitud y calmarla con su defensa. Miren el verso 39. Ahí explícitamente le dice al comandante que él es judío y que por eso el pueblo lo escucharía.
En el verso 40 les muestra que él era parte de ellos cuando les habla en arameo. Es una lengua que todos los judíos manejaban, o al menos entendían. Cualquiera de ellos podría reconocer entonces que este es parte de nosotros. Una lengua que no solamente hablaban los de Jerusalén, sino que todos los judíos esparcidos. Y además en el capítulo 22, verso 1, los trata de padres y hermanos. Él es respetuoso y los considera como superiores o pares, nunca inferiores. Y a la vez dice, soy parte de ustedes. ¿Qué decir de los versículos siguientes a eso? Los versículos 1 al 5 del capítulo 22, donde muestra todas sus credenciales como judío de pura cepa. Criado en Jerusalén, instruido por un gran maestro, fariseo, maestro de la Escritura, celoso de Dios al punto de hacer de todo para proteger la pureza de su identidad y de la religión judía. Parece que está confiando en, soy un romano, tengo leyes que me protegen, y soy un judío, ellos me deben escuchar, soy parte de ellos. Como quizás confiaba en su formación académica, en el uso del lenguaje o en que era un buen orador. Y aunque es cierto que Pablo usó todo eso y que en un sentido su valentía se apoyaba en esas cualidades, en lo que Pablo realmente estaba confiando, de donde verdaderamente provenía su valentía, era de su confianza en la providencia de Dios. Esa certeza de que Dios había dispuesto todas las cosas, había preparado todos los detalles de su vida, de su historia personal, para enfrentar momentos como estos. Dios le había dado todas las herramientas durante toda su vida para ahora plantarse valiente y fielmente ante esta multitud enardecida y para hablarle confiadamente al comandante y luego librarse de los azotes. ¿Quién le había dado todo esto? ¿Quién lo había hecho un ciudadano romano? ¿Él escogió dónde nacer? ¿Quién le dio toda esa formación como judío? ¿Quién lo hizo nacer como un judío? El Señor ha estado en control de todo en su vida. Y en eso es lo que Pablo realmente confía. Pero mientras en una mano tenía la providencia de Dios para sostener su valentía, confiando en que Dios le había dado todas las herramientas y todas las habilidades para enfrentar una situación como esta, en la otra mano tenía su propio testimonio, que lo llenaba de valentía también en un momento así. ¿A qué me refiero con su testimonio? Con lo que le pasó, de la historia de cómo había llegado hasta este punto. Eso nadie se lo podía quitar, nadie podía quitar ese apoyo. Su experiencia de conversión fue tan profunda y significativa que nadie que se lo opusiera se lo podía quitar. Nadie lo haría cambiar. Su encuentro con Jesús, desde el verso 6 en adelante hasta el 21. Su encuentro con Jesús significaba un antes y un después en su manera de vivir y en su misión de vida. Su misión ahora, verso 15, era dar testimonio de lo que había visto y oído, sabiendo que tendría oposición. Verso 18. Se pondrían a él por hablar de Jesús y por hablarle a los gentiles. Entonces, Pablo se afirma en su testimonio porque su testimonio lo impulsa a hablar con valentía. Primero al comandante que lo llevaba preso y también a la furiosa multitud que lo quería matar. Y también le da valentía para hablarle al centurión a cargo de torturarlo. Porque lo que le ha pasado es increíble. Es como si Pablo dijera, ¿cómo voy a tener miedo después de lo que me pasó? Después de lo que vi.
¿Cómo voy a quedar callado después de ver a Jesús resucitado con mis propios ojos? ¿Cómo voy a perder una oportunidad como esta para predicar después del cambio que he experimentado? Se afirma en su testimonio. Ahora, ¿cuántas veces nosotros necesitamos una valentía así? Frente a tantas situaciones. Valentía frente a grandes decisiones, a la falta de trabajo, al momento de criar, o enfrentar situaciones difíciles como las que escuchábamos en los avisos, lo difícil que puede ser la crianza. Necesitamos valentía frente a la enfermedad. O en un mundo inseguro, en un país que parece volverse inseguro. Por eso el ejemplo de Pablo nos anima a ser valientes, afirmándonos en la providencia de Dios y en nuestro testimonio, en lo que Él ha hecho por nosotros. Afirmándonos en la providencia de Dios, lo que Él ha hecho en tu vida. Afírmate ahí. Mira atrás. Considera cómo Él te ha preparado. Tu experiencia de vida no es gratuita. Él te ha hecho pasar por cosas, te ha dado oportunidades para enfrentar las situaciones. Confía en un Dios que te conoce desde el vientre de tu madre. Confía en las herramientas que te ha dado durante toda tu vida para enfrentar situaciones así. Pero con mucho cuidado, porque es tan fácil confiar más en las herramientas, confiar más en tu historia, que en el Dios que te dio esas herramientas y que formó tu historia. Por otra parte, confía en lo que Él ha hecho por ti. Confía en tu testimonio. Estoy ocupando un aspecto de la palabra testimonio aquí, ¿ya? Piensa cómo Él te salvó. ¿De dónde te sacó? ¿Y cómo te ha transformado? Mira para atrás. Mira los milagros que ha hecho antes. La fidelidad que ha mostrado. O por ejemplo, cuando nos vemos cortos de dinero, que podemos desesperar. Pero si miramos cómo Dios nos ha sostenido, no digo que haya sido fácil, pero cómo Dios nos ha sostenido, eso nos llena de confianza para enfrentar esta nueva situación. Porque Dios ha sido fiel en cosas como esa y en cosas mucho más importantes. Mira cómo te ha sostenido antes. Estas dos cosas nos pueden dar valentía también para compartir el Evangelio. Porque compartir el Evangelio nos puede dar miedo, nos puede dar vergüenza, o quizás no nos sentimos capacitados. No sabemos qué decir. ¿Real? ¿Realmente no sabes qué decir? ¿Realmente no estás capacitado? Mira todo lo que Dios te ha dado, toda la formación que el Señor te ha dado, tu historia, tus experiencias. Úsalas para compartir el Evangelio. Pero también usa tu testimonio para compartir el Evangelio. Lo que te ha pasado, el cambio que Dios ha hecho en tu vida, las decisiones que Dios ha hecho que tú tomes, están para ahí, para compartirlas. Y son muy valiosas. Sí, quizás no te sabes toda la Biblia. Yo no me la sé entera. Pero lo que Dios te ha dado, lo poco que sabes, o lo medianamente que sabes, o lo mucho que sabes, lo puedes usar para compartir el Evangelio. Ciertamente hay que seguir conociendo más a Dios, pero no hay impedimento para compartir el Evangelio. La experiencia de conversión de Pablo no es solo su impulso inicial, tampoco es solamente su fuente de valentía, sino que es en sí misma, su testimonio. Su testimonio es la manera en que él predica el Evangelio. En una situación como esta, lo ha hecho de otra forma, sí, lo ha hecho de otra forma. Pero aquí escoge de nuevo contar su historia.
y contar las buenas noticias de quién es Jesús y lo que ha hecho en su propia vida. Así es como él literalmente da testimonio de Jesús. En un sentido, su testimonio es su evangelio. Él cuenta las buenas noticias contando sus buenas noticias, porque son buenas para él. Eso es su predicación, eso es su mensaje, y también esa es su defensa. Así se defiende, contando su historia de conversión. Pero ¿qué contiene su testimonio acerca de Jesús? Él habla de quién era antes de su encuentro con Jesús. Cómo Jesús lo cambió y cuál es el nuevo propósito que Jesús le dio. ¿Quién es el protagonista de su testimonio? Pablo parte su defensa haciendo algo más que presentar quién es. Les habla de quién era antes de su encuentro con Jesús, haciendo un énfasis en lo que él antes valoraba, en todas sus credenciales, cosas que ellos valorarían y de las cuales él se enorgullecía, pero que ahora lo avergüenzan. Ahora lo considera como estiércol. Miren los versos 3 al 5 del capítulo 22. Dice: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, Jerusalén. Bajo la tutela de Gamaliel recibí la instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy día. Perseguí a muerte a los seguidores de este camino, de los cristianos, arrestando y echando en la cárcel a hombres y mujeres por igual. Y así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. Incluso obtuve de parte de ellos cartas de extradición para nuestros hermanos judíos en Damasco. Y fui allá con el fin de traer presos a Jerusalén a los que encontrara, para que fueran castigados. Ese era yo. Por eso Ananías después le dice: tú tienes que cambiar. ¿Has visto a Jesús? Tienes que cambiar. Así que levántate, bautízate, lávate de tus pecados invocando su nombre. Y él le confiesa a Jesús. Señor, le respondí a ellos. Le respondí que ellos saben. Perdón, me enredé. Le habla a Jesús y le dice: ellos saben que yo andaba de sinagoga en sinagoga, encarcelando y azotando a los que creen en ti. Y cuando se derramaba la sangre de su testigo Esteban, ahí estaba yo dando mi aprobación y cuidando la ropa de quienes lo mataban. Eso que antes para él era un orgullo, cuando está frente a Jesús lo dice pésimo. Y eso me va a jugar en contra, le dice a Jesús. En su carta a los filipenses le dice: todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Por él, todo esto de lo cual me enorgullecía, lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. Esa es la primera parte de su testimonio. Así era yo antes. Me enorgullecía de esas cosas, pero ahora me avergüenzo, porque Jesús me ha cambiado. Después de mostrar cómo era antes y de exponer su pecado, del cual ahora no se enorgullece, y de las cosas que ya no tienen valor, Pablo explica qué lo cambió. O mejor dicho, cómo Jesús lo cambió. Les cuenta lo que le ocurrió y que no fue nada ordinario. No fue algo que él preparó o que él estuviera buscando. Miren los versos 6 al 9. A eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, dice Pablo, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz. Los que me acompañaban vieron la luz,
pero no percibieron la voz del que me hablaba. Su conversión fue extraordinaria, fue sobrenatural, divinamente planificada y ejecutada. Obra de Jesús solamente, por pura gracia, sin que Pablo la buscara. Es más, Pablo hacía exactamente lo contrario a buscar a Jesús. Él lo perseguía, arrestaba y maltrataba a los creyentes. Pablo ni siquiera conocía a Jesús. Solo veía a esta creciente secta como una amenaza para la pureza de su religión. Por eso en los versos 7 y 8 dice: caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Ahí está el protagonista de su testimonio, el que tomó la iniciativa, el que transformó su vida. Jesús de Nazaret, a quien reconoció como su Señor. Esa es la segunda parte de su testimonio. Decir cómo Jesús cambió su vida. Después, Ananías le explicaría a Pablo, verso 14, que el Dios de sus antepasados lo había escogido para que conociera su voluntad y viera al justo y oyera sus palabras. Ananías usa la misma interpretación que Esteban hizo de Jesús, el mártir, ¿se acuerdan? Viendo a Jesús como el siervo sufriente anunciado por el profeta Isaías, el justo de Dios que da su vida para salvar a los injustos. Y a propósito de Ananías, es importante como Pablo lo menciona, porque lo usa como un argumento de que esto que le ocurrió no es una locura suya, ni una alucinación, ni una invención o una herejía sin sentido. Miren lo que dice de él, de Ananías, en el verso 12. Vino a verme un tal Ananías, hombre devoto que observaba la ley y a quien respetaban mucho los judíos que vivían allí en Damasco. Con esto está diciendo que Ananías es un testigo respetable y confiable de lo que le ocurrió. Con eso valida su experiencia por parte de alguien más. Con esto Pablo está diciendo también que al pasarse del judaísmo al cristianismo, eso no es una locura. No es una locura para los raros o para los incultos, sino que otro judío devoto también había seguido este camino como el cumplimiento de las promesas de Dios. Así que lo que está haciendo Pablo es diciendo: no me estoy inventando un nuevo camino, sino que este nuevo camino es reconocido y respaldado por otros seguidores de Cristo. Es el mismo. En su testimonio de Jesús, Pablo ha hablado de quién era antes de su encuentro con Jesús y cómo Jesús lo cambió. Y por último, habla del nuevo propósito que Jesús le dio. Y esto es pasar de ser un perseguidor a un testigo de Jesús y de su resurrección. Verso 15, Jesús le dice: tú serás testigo ante toda persona. Ananías le dice a Pablo que será testigo de Jesús ante toda persona de lo que ha visto y oído. Y eso implica ser un hombre nuevo. Su nuevo propósito es testificar de Cristo con una nueva vida. Por eso en el verso 16, véanlo en sus Biblias, y lo hemos visto ya, es que debe ser bautizado, porque ahora tiene un nuevo propósito. Y debe ser lavado de sus pecados y ahora invocar el nombre de Jesús. Pero también el verso 21 habla de este nuevo propósito y de esa nueva misión.
que es predicarle a los gentiles. Esa es la defensa de Pablo, su valiente testimonio de cómo Jesús lo cambió y por qué el mensaje que ahora comparte es digno de ser creído. Eso a nosotros nos da una idea de cómo poder presentar las buenas noticias con nuestro testimonio. Y es bueno saber cómo presentar nuestro testimonio. Aquí Pablo nos da una clase. Hablar de quién éramos antes de nuestro encuentro con Jesús. Pero no enorgullecernos de eso. Por dar un ejemplo. Yo antes era un drogadicto. Era el mejor de los drogadictos y lo pasaba súper bien. Y ahora soy cristiano y lo paso súper mal. Eso sería un mal testimonio. Porque realmente antes estábamos pésimos en la droga. Eso era malo, no me enorgullezco de eso. Estoy dando el ejemplo como más explícito, pero todos sabemos nuestras historias. Ahora sí que estoy vivo. Ahora sí que encuentro satisfacción. Ahora sí que lo paso bien. Ahora sí que experimento cosas geniales. Hablar de quién era antes de mi encuentro con Jesús. Y también hablar cómo Jesús nos cambió. Contar cómo fue ese día, cómo fue ese proceso. ¿Les cuento o no les cuento? Ya he contado mi testimonio otras veces, pero yo, por ejemplo, llegué a la iglesia, me pareció lindo, pero por 6 años rechacé el mensaje. Hasta que obligadamente fui a un campamento donde volví a escuchar de nuevo el evangelio de que Jesús había muerto por mí. Y dije, eso es verdad. Ahora le encuentro sentido. 13 años tenía. Y de ahí en adelante dije, Jesús, voy a dedicar mi vida a ti. Y el cambio fue radical en todas las esferas de mi vida. Tengo que seguir cambiando, ciertamente. ¿Cómo puedo contar mi testimonio así de rápido? A veces lo puedo contar mucho más largo y con mucho más detalle, porque lo preparé. Tomando estos esquemas, un día me dediqué a ponerlo en un Word, para después sabérmelo de memoria y poder compartirlo en distintas situaciones. Y no hablar tanto de mí, sino que hablar de Jesús. Para que Jesús sea el protagonista. No es cambiar la historia, es ordenar y no cometer el error de hablar mucho de mí o de cometer el error de enorgullecerme de mi pasado, sino que ordenar las cosas como son, poner a Jesús en el centro. Sacar detalles que nos sirven, poner detalles relevantes. Y aprendérmelo de memoria, hablando también del nuevo propósito que Jesús nos dio. Así que, hermanos, yo los quiero animar. Primero, a enfrentar con valentía las distintas situaciones de la vida. Y al momento también de predicar y anunciarle a otros el Evangelio y compartir las buenas noticias, usa tu testimonio. Usa las cosas que Dios te ha dado. Entonces, apóyate en la providencia de Dios. Todo lo que el Señor ha formado en tu vida y alrededor de tu vida, úsalo a tu favor para que Él se lleve la gloria y usa tu testimonio para que Cristo sea exaltado. ¿Ok? Los invito a orar. Padre, danos valentía. Recuérdanos todas las cosas que tú has hecho, recuérdanos también todo lo que tú has hecho en la historia de la humanidad, todas las cosas que has hecho por tu pueblo. Entonces llévanos a leer tu palabra para afirmar nuestra confianza en ti, para que seamos valientes en momentos difíciles, pero también valientes para compartir las buenas noticias. Y ayúdanos también a recordar lo lindo de nuestro testimonio, de cómo tú nos has salvado, de las cosas que tú has hecho en nuestra vida, de los cambios y el nuevo propósito que nos has dado. Ayúdanos a prepararlo y a compartirlo alegremente y sabiamente a quienes nos rodean. Danos esa fortaleza que viene de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén.